Justicia y lo habíamos buscado la semana pasada justamente por esta polémica, este roce que se creó a raíz del traslado entonces de Miguel Ángel Isfrán a emboscada desde la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. Viceministro, buen día, ¿cómo le va? Carlos Benítez y Elvio Franco le saludan. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a ustedes, la audiencia. Bueno, solamente para ir, ustedes ya se habían remitido los informes respectivos. Lo que queremos saber es si el señor Miguel Ángel Isfrán continúa en el lugar donde fue trasladado, cómo queda eso, o ustedes revieron, van a rever, cómo queda todo eso, viceministro. Bueno, él está en el lugar donde fue trasladado, no recuerdo exactamente la fecha, ¿verdad? Él está ya en un módulo apartado, bajo el mismo régimen cerrado especial en el que él se encontraba en la penitenciaría de Mingaguazú. Bueno, y en ese sentido, ustedes se ratifican que ustedes tienen esa potestad o esa facultad legal de trasladar sin disposición del juzgado y sin poner a conocimiento previamente al traslado al juzgado, viceministro. Y de hecho así funciona el sistema. A ver, si el órgano administrativo a cargo de los establecimientos penitenciarios va a tener que estar consultando o comunicando previamente cada acción tendiente a resguardar la seguridad, sea interna o resguardar la integridad física de una persona privada de libertad, probablemente el sistema penitenciario no va a funcionar. Mm. Hay que tener en claro cuáles son las competencias, lo que le corresponde al ámbito administrativo y lo que le corresponde al ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Todo lo relacionado a mantener la seguridad en un establecimiento, es mantener las condiciones de reclusión, resguardar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad, es competencia del Ministerio de Justicia. De lo contrario, cuando se produce una muerte en custodia, es decir, en un establecimiento penitenciario, o se produce una fuga, va a ser responsabilidad del órgano jurisdiccional, si es que nosotros vamos a estar sosteniendo de que es el órgano jurisdiccional que tiene que estar dando siempre, en todos los casos, las autorizaciones respectivas para tomar medidas administrativas para evitar un riesgo de fuga, evitar un riesgo de continuidad delictiva o evitar un riesgo de que alguna persona pueda ser afectada en su integridad física o en su vida. Si bien el Código de Ejecución Penal dice que son los órganos competentes, en este caso los órganos jurisdiccionales, los que pueden disponer también los traslados. Cuando se presenta una situación que requiere una medida inmediata, obviamente la cuestión de la practicidad y de la eficacia de esas medidas impiden de que uno haga, digamos, todo ese trámite burocrático. Distinto es cuando, por ejemplo, un interno peticiona una salida especial, un permiso especial que está previsto en el Código de Ejecución, que incluso también le da atribución al director, pero en esos casos, como no hay urgencia, no hay necesidad, lo usual es que la administración penitenciaria le dice peticiona primero a tu juez y si te concede, fantástico, y si no, bueno, ahí veremos la instancia administrativa, ¿no? Entonces, en este caso en particular, que no es un caso aislado, no es una situación única que se dio en el sistema penitenciario, eso se da de manera muy cotidiana, ¿verdad? Porque de lo contrario no se van a poder tomar todas las medidas inmediatas. Y sí es correcto que el órgano jurisdiccional peticione todos los informes requeridos, ¿verdad? Para saber los motivos, justificar, porque también tengo que reconocer que en algunos casos los traslados administrativos no se dan de manera fundada. Eso es algo que nosotros, desde la administración del ministro Nicora, se está poniendo mucho énfasis, por eso la cantidad de traslados administrativos se redujo considerablemente, ¿verdad? Porque digamos que será una práctica no adecuada cuando sin mayores fundamentos se dispone el traslado de personas privadas de libertad de un establecimiento a otro, ¿verdad? Sí mismo, pero ¿cuál es la ley que les habilita a ustedes? O sea, ¿cuál es la norma que les habilita a ustedes a hacer ese trabajo? Porque tiene que existir una norma
que diga que ustedes pueden disponer? ¿Hay una ley, hay un reglamento? ¿En qué se basan específicamente para Mira, hacer ese te traslado? explico. Eso se deriva de la obligación principal de la administración penitenciaria de mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los establecimientos. Si vos me preguntás, ¿hay una norma específica en el Código de Ejecución que diga que el director general, porque de hecho dice nomás órgano administrativo, y solo en un artículo menciona al Ministerio de Justicia, porque luego le deriva al Poder Ejecutivo establecer, designar eso, que es lo que se designó básicamente en el 2014 con el decreto que establece la nueva estructura del Ministerio de Justicia. Eso ya se deriva de la naturaleza de la función, ¿me entiendes? No de una norma en particular. De hecho, todas las medidas administrativas, reitero, se basa en base a eso, de la atribución que se tiene de mantener la seguridad, el orden, la disciplina y de resguardar todas esas circunstancias de cualquier información que se tenga que te indique de que aquí puede estar en riesgo alguna cosa. Sí, y para zanjar esta situación, para despejar dudas, para decir, porque son gentes de mucho poder que tienen mucha plata, por eso es yo creo que lo que la gente le echa mucho el ojo, porque no es lo mismo el traslado de un caballo loco que el traslado de Tío Rico. ¿Verdad? Porque está respondiendo al crimen organizado y el crimen organizado tiene mucho dinero, tiene mucho poder económico. Entonces, cuando uno habla de un trabajo de inteligencia que te da información de que la vida de esta persona correría peligro, lógicamente esos datos ya se tienen antes. ¿Por qué ese trabajo no se hace en forma conjunta con el tribunal de sentencia? Si yo tengo en general como juez, tengo que hacer justicia, es muy vago lo que me dice. O sea, yo tengo que respetar los procedimientos y las normas. Más todavía en el derecho público, en donde se tiene que hacer exactamente lo que dice la norma. Entonces, si la norma no autoriza, entonces quiere decir que está prohibido. Por eso pregunto, ¿y por qué se dio a No, conocer? ahí me Sí, vas a, voy a discordar de tu interpretación, ¿verdad? De lo contrario, probablemente no vamos a estar haciendo nada en la administración pública si aquí se basa en base a la función, a la misión especial que tiene el Ministerio de Justicia como órgano encargado, órgano administrativo, reitero, encargado de la política penitenciaria y de la administración, organización, dirección de los establecimientos penitenciarios, ¿verdad? Ahí no se aplica lo que me está diciendo de que está prohibido, de lo contrario no va a tener sentido la función administrativa penitenciaria. Si vamos a partir de la base de que todo está prohibido, entonces probablemente no va a tener sentido que exista la Dirección General de Establecimiento, el Viceministerio de Política Criminal, ni siquiera el Ministerio de Justicia como órgano encargado de la parte administrativa. O sea, esa interpretación llevaría a situaciones absolutamente absurdas, ¿verdad? Ahora, en lo que mencionas, creo que es el punto de tu pregunta, es la duda acerca de eso, ¿verdad? sí, Lo que vos me estás diciendo es de que, bueno, se puede dudar qué interés pueda haber y al mencionar de dinero, entonces, bueno, cuestiones de corrupción, cohecho, etcétera, sí, ¿verdad? señor. En ese sentido, lamentablemente tengo que reconocer que nuestro sistema obviamente no es que goza de muy buena fama, ¿verdad? Por eso nosotros, desde el ministro, desde mi cargo como viceministro y el director general, nosotros buscamos mantener siempre una línea y una línea de acción. Lo único que no podemos actuar ante lo que dirán después la gente. Mm. Porque si yo voy a actuar conforme a lo que dirán después la gente y voy a tener que estar informando previamente, considerando los riesgos que eso supone, porque al poner por escrito en un expediente situaciones que son manejadas de manera confidencial, el riesgo de que eso se pueda filtrar es mucho mayor. ¿Me entiendes? Y el costo, ¿cuál es el costo de esa actuación de que se hizo? Porque cuando dijeron que era una sorpresa, quiere decir que funcionó la manera en que se manejó la información, ¿verdad? Y no pasó él tampoco a un régimen menos benévolo o menos restringido. Al contrario,
se reaseguró la manera en que está custodiado justamente por las debilidades que nosotros detectamos en Iguazú, ¿me entiendes? Y bueno, y ese quizás sea el costo, ¿verdad? A la larga, nuestra institución va a tener que ir a poco ganando esa confianza que se merece, ¿verdad? Pero todavía la historia nuestra, digo, como institución, y me hago cargo del sistema penitenciario, obviamente no tiene la misma fama que pueda tener la Iglesia Católica, estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero estamos en el camino de construir un sistema mucho más respetuoso, mucho más honesto, porque justamente en los modelos que estamos aplicando en las nuevas penitenciarías, cuando hablemos en detalle, todo lo que se aplica es sobre la base del aprendizaje de cómo siguen vigentes una serie de prácticas corruptas que nosotros queremos cortar, ¿verdad? Entonces, ahora, Mierda, que ya tiene 3 meses después de aquel traslado, está teniendo resultados muy interesantes. Ahora le vamos a dar este tiempo también a Comple, en donde implementamos una serie de cuestiones que va a reducir en una manera muy significativa toda una serie de prácticas corruptas que están vigentes lamentablemente en muchos otros establecimientos. Ministro, ¿cómo se puede hacer el trabajo de manera conjunta? Porque justamente me enviaron una decisión o una resolución de la jueza Rosarito Montanía, que también resolvió remitir al Ministerio Público los antecedentes del ministro de Justicia por desacato judicial. En el caso del traslado de, a ver un poco, Gloria Guadalupe Rotela Ayala, dice. O sea, sin su autorización, sin su conocimiento, se hizo ese traslado, se habría llevado a la señora donde está su hermano, presumiblemente, o acá por lo menos lo concreto que tenemos a manos que dice que la jueza dice que se incumplió el 254, última parte del Código Procesal Penal, y en consecuencia ella dispone la remisión de los antecedentes. Y así que es mucho más contundente todavía, no como el otro tribunal. Si me puedes dar los hechos, ¿dónde estaba esa persona y dónde fue llevada? Porque Acá dice que conforme a la nota del 6 de noviembre del 2025, que estamos ante un hecho nuevo, firmada digitalmente por la funcionaria Laura Leticia Samaniego, de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, en contestación al oficio número 974 del 6 de noviembre, se ha adjuntado la nota, dice, referente a la Coordinadora General Penitenciaria de Mujeres, abogada Daisy Carlinda Michelón, por medio de la cual se comunica a esta magistratura que la reclusa, digamos, Gloria Guadalupe Rotela, fue trasladada al complejo Mujeres Privadas de Libertad Emboscada, en atención a la resolución 835 emanada del Ministerio de Justicia. Ok, te explico ahí. Creo que ya sé el caso. Bueno, y ahí nuevamente te voy a decir que uno tiene que tener cierta razonabilidad para entender, porque la orden judicial no es algo que se cumple de manera irracional, ¿entendés? Eso ya te planteo como principio. Si no me equivoco, ¿verdad? Esta mujer fue efectivamente trasladada al Comple, ¿verdad? No sé bien dónde estaba, si estaba en Serafina o si estaba en Buen Pastor. Como todo buen pastor se cierra, se lleva a todas al Comple. ¿Qué pasa a los de Serafina Dávalos, que está en Oviedo? Por resolución se dispone que Serafina Dávalos va a pasar una penitenciaría, va a pasar a ser una penitenciaría para mujeres que se encuentren en estado de gravidez, mujeres que estén institucionalizadas con sus hijos, porque eso permite el Código de Ejecución, y mujeres que están con una enfermedad grave. Esta mujer, si no estoy equivocado nuevamente, no reúne ninguno de esos 3 requisitos para su permanencia en Serafina Dávalos. ¿Me explico? Entonces, si la pretensión de la jueza es de que igualmente quede allí, eso va en contra de la competencia que tiene la autoridad administrativa de definir qué finalidad va a tener cada establecimiento. Entonces, si esa competencia no va a tener la administración, entonces la administración ya no tiene sentido de ser. ¿Me explico? Claro, y entonces, ese es el caso. Bueno, ¿y cómo se llega? ¿Cómo se arregla eso? Porque si no, los jueces van a enviar y el ministro va a tener
Y bueno, se va a tener que explicar en cada una de las causas penales que eventualmente se generen, porque hay una cuestión de razonabilidad. A ver, una orden judicial te puede decir, créame para mañana un pabellón psiquiátrico en el Comple. En 24 horas quiero que me crees un pabellón psiquiátrico. Eso, primeramente, administrativamente es imposible. Y jurídicamente también. Y va a ser incurrir en competencia que es de otro poder del Estado. Es lo mismo que nosotros empecemos a cuestionar en el sentido de los fallos judiciales. ¿Entendés? Es meternos en el ámbito de competencia de otro poder. Ahora, decime, ¿quién decide cuál es el perfil de las personas que van a estar recluidos en un determinado establecimiento? ¿Quién es el que va a decir este establecimiento va a tener esta finalidad, este pabellón va a tener esta finalidad? Si tu respuesta es que van a decidir eso los jueces, entonces nosotros estamos absolutamente de manera depurativa, ¿verdad? Y esa función, que es función administrativa del Ejecutivo, va a pasar a ser una función jurisdiccional. ¿Me explico? Entonces, si eso no se comprende, entonces hay ya una cuestión de razonabilidad, de comprensión un poco de hasta dónde va la competencia de un órgano y hasta dónde va la competencia de otro órgano. Porque de lo contrario, nosotros podemos estar sujetos al capricho de una orden judicial que es absolutamente irrealizable. Entonces, ¿para qué estamos, verdad? ¿Para qué nosotros tenemos esa autonomía de definir qué hacer y cómo hacer en el ámbito penitenciario? En lo que atañe a la administración, organización de los establecimientos, los jueces perfectamente tienen una serie de atribuciones que están muy orientados a resguardar y velar por los derechos de las personas privadas de libertad. No, así es las decisiones que tiene que tomar la autoridad administrativa. No, No por sé si eso estoy diciendo claro. yo pregunto, porque acá el problema de ustedes es con los jueces, no con nosotros. O sea, En para realidad, empezar, claro, sí, porque acá, sí, no es lo que ahí está el tema. Nosotros en realidad no tenemos ningún inconveniente, porque nosotros entendemos bien cuál es nuestro nivel de competencia, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué comprensión tiene de eso otras personas. acá la Y si jueza eso, Rosarito la Montanía falta, dice claramente, por lo que al no ¿qué cosa? cumplirse con dichos requisitos, administrativamente se dispuso el traslado de la imputada sin solicitar la autorización respectiva a esta juzgadora, en cumplimiento a las disposiciones previstas del artículo 54, última parte del Código Procesal Penal, dice. O sea, esta no es una interpretación nuestra, es una interpretación de la jueza, dice Claro, que claro. hay una violación de parte del ministerio o del ministro que va a responder como persona física, ¿verdad? Digamos, como autoridad de la institución. Ella dice que se incumplió el 254 porque se le tenía que solicitar a ella. Ella es más Bueno, contundente en eh, este documento sí, en pero donde envía. fíjate, Sí, te voy a explicar ahí una situación. Cuando la decisión es personal o cuando es consecuencia de una orden, o no de una orden, de una decisión que abarca a una colectividad. A ver, te explico. Eh, Quizás yo voy a coincidir con la interpretación si solamente a esa persona, ¿verdad?, se le traslada sin mayor justificativo. ¿Entendés? Ahora, cuando eso es consecuencia de una política penitenciaria que está reorganizando el sistema, y todos, no solamente esa persona en particular, ¿verdad?, de que se comunique previamente, eso es como decirle, mira, nosotros estamos pensando en reorganizar y vamos a darle este destino, entonces tenemos que hacer esto de manera previa, y eso no sé hasta dónde sería eso pertinente. ¿Me explico? Que acá, si estamos hablando de lo que yo estoy pensando, eso es a consecuencia de una decisión mucho mayor que afectó a una colectividad de personas privadas de libertad que fueron trasladadas porque no reunían ya el perfil que tienen que tener para quedar en ese caso en Serafina, porque ahí solamente ya quedan las mujeres con niñas, embarazadas y enfermas graves. Y ahí es donde estamos en un terreno, ¿verdad?, donde hay que definir un poco la competencia, ¿verdad? Si fuese uno solo, bueno, te diría sí, ahí yo miraría un poco más con lupa, vería las circunstancias, ¿me entiendes? Porque hay una cuestión, el tema, sigo reiterando, la razonabilidad de las cuestiones que son peticionadas, ¿verdad? En este caso, si el cuestionamiento es por una, sin embargo, eso fue afectado a todas,
que se encuentran dentro de esa misma categoría. Y la explicación es esa, es que hubo una decisión que afectó a varias personas, entre esos ella, ¿verdad? Esta persona privada en libertad. Bueno, por último, viceministro, y agradeciendo tu tiempo, quiero preguntarte esa apelación de la tutela que habían dispuesto las juezas de Capital. ¿Por qué no están de acuerdo con esa resolución? ¿Qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que argumentan? Porque esa apelación, digamos que creo que, no sé si es la primera vez o en uno de los pocos casos, o nosotros nomás no tenemos conocimiento de la apelación de esa decisión. Es la primera vez, al menos también hasta donde yo tengo registro, y se debe a un solo punto, ¿verdad? Mm, Al plazo. mm. Obviamente, como autoridad administrativa, nosotros no estamos en desacuerdo de promover y de resguardar todos los derechos que tenga la persona privada de libertad. Te diré que quizás somos una de las administraciones más preocupadas en ese sentido, ¿verdad? Mm. En ese sentido no hubo ningún cuestionamiento. Ahora, sí el plazo, porque la parte resolutiva, porque es bastante extensa la parte del considerando y una serie de cuestiones que recomiendan, ¿verdad? Al cual nosotros obviamente somos conscientes y le pasamos una planificación postoperativo, que en un periodo de 3 meses se va a ir poniendo a punto todo, ¿verdad? Porque la ciudadanía tiene que saber que lo que se hizo no tuvo tampoco precedentes, o sea, nunca una penitenciaría pasó a funcionar de tener 0 personas privadas de libertad sin ningún funcionario literal, de la noche a la mañana empezar a funcionar con 663 personas privadas de libertad. Y eso obviamente la puesta en marcha de un nuevo establecimiento demanda tiempo. Eso no se puede pretender de que al día siguiente funcione de mil maravillas, ni siquiera una semana, 15 días, un mes, sino que tiene un plazo, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en la parte resolutiva se establece 15 días como para que ahí se solucione todo, ¿verdad? Y ahí nuevamente, ¿dónde está la razonabilidad de eso? ¿Quién es el que sabe de cuánto tiempo le puede llevar implementar cuestiones que hacen a la logística de provisión de alimentos, en cuanto a mejorar la calidad de tal servicio o el tema de cuándo va a empezar a funcionar los programas, sea laborales, educacionales, etcétera? ¿Quién es el órgano competente que puede saber con mayor precisión cuánto tiempo le puede demandar eso? Te pregunto. Y es el órgano administrativo el que El se órgano encarga. administrativo, entonces, exacto. Entonces, si nosotros somos el órgano encargado de eso, nosotros somos los que vamos a decir, esto me va a llevar un mes, me va a llevar 2 meses, me va a llevar 3 meses o 6 meses, ¿verdad? Eso es lo razonable. Ahora, cuando en una resolución me dice, tenés 15 días, y eso es materialmente imposible. Es materialmente imposible. Ahora, como sí le sugerí en la apelación, perfectamente puede decir cada semana presentar un informe de avance para dar seguimiento, porque esa es la competencia del juez de ejecución penal, que en otros países luego le llaman juez de vigilancia penitenciaria. Ellos tienen que vigilar, ¿verdad? Es lo mejor siempre tener un órgano, al igual como el mecanismo, que te están vigilando. Ahora, lo que no puede saber el órgano jurisdiccional por una cuestión de que no es de su competencia, ¿verdad? No es de su expertise, es cuánto tiempo le puede demandar implementar eso. Entonces se tiene que preguntar, ¿cuánto tiempo te va a demandar llevar eso? Le decís un mes, por darte un ejemplo. Ok, te voy a estar controlando, a lo un mes vamos a ver cómo avanzaste. Esa es la tarea de control y de vigilancia desde el enfoque de una tutela jurisdiccional de carácter general, ¿verdad? Es diferente cuando es una tutela jurisdiccional de carácter particular. Entonces, ese es el motivo de la apelación. No es que nosotros nos estamos en contra de los derechos que se buscan precautelar. De hecho, ahí, eso sí también yo manifesté, se reclamó el tema del agua, ¿verdad? Y, y digo que comparativamente parecería que Buen Pastor nunca tuvo problema de agua. Sin embargo, nosotros hicimos un relevamiento, una encuesta de casi el 100% de la población, en donde nos decían las chicas, no tenemos, el agua no llega en la planta alta, no tenemos que bañar en balde, somos 35 en un lugar y compartimos un baño. O sea, una serie de problemas que comparativamente con lo que le ofrece actualmente el COMPLE fue infinitamente mejorado. ¿Me explico? Entonces, yo también quiero consultar a ver cuántas tutelas jurisdiccionales se hicieron en ese sentido en relación al Buen Pastor, ¿verdad?
Entonces, bueno, pero básicamente el motivo de la apelación fue eso, el plazo no es razonable, ¿verdad? Bueno, y otra cuestión, o sea, mirando nomás los antecedentes y mirando los datos que tenemos desde el punto de vista judicial, yo no sé, entonces yo miro esto y me parece, creo, que hay un roce bastante permanente y bastante frecuente entonces con el Ministerio de Justicia, porque los jueces de No, ejecución y porque hay también otro viceministro, no, ahora los a ver, jueces te digo, van a... te voy a interrumpir, te voy a Sí, interrumpir. Realmente esa visión es una visión muy localista nomás la tuya, ¿verdad? sí. Porque lo tenés como referente a uno, dos, tres, cuatro jueces o cinco, ¿verdad? Mm. Y planteás como si fuera que es un problema entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Te diré que la relación que nosotros tenemos, ¿verdad? Incluso con los jueces, con Sandra Kichofe, la verdad que tenemos una buenísima relación. Tenemos a ese punto, pero hablamos perfectamente. Es normal, pero no es algo que yo calificaría tipo de institucional, ¿me entiendes? Porque el Y, relacionamiento que tenemos con los demás jueces de ejecución, una serie de otras circunscripciones, incluso de acá la capital, son excelentes, ¿verdad? Y bueno, realmente acá, si vamos, es solamente ese punto, ¿verdad? Tenés dos puntos concretos que mencionaste. El tema del traslado, ¿verdad? Que generó ese disgusto de este tribunal, y el tema del buen pastor y traslado al complejo. Fuera de eso, en la inmensidad de otras cosas que llevamos adelante, en esas técnicas interinstitucionales, en mesas de trabajo para reducir el hacinamiento. Y la verdad que el relacionamiento es perfecto. Y también con la Corte, ¿verdad? Con la Corte se tiene muy buen relacionamiento, se busca hacer un montón de cosas, porque hay muchas cuestiones que exceden de competencia nuestra, ¿verdad? iba a decirte esto en base o con base a qué. Con base a que ahora el Poder Judicial, a través de la oficina técnica, el trabajo con la oficina técnica, que depende, no sé si hace en forma conjunta con ustedes, pero el censo que están haciendo en las cárceles y los jueces, los propios jueces, entonces son los que toman los datos, registran los datos y miran los datos para enviarle los jueces de ejecución o las juezas en este caso, y creo que en los últimos tiempos se acoplaron incluso los jueces de garantías para hacer una revisión de la situación. Y esto se da, yo presumo, y nosotros también escuchamos, no es una versión oficial, sino lo que escuchamos es por la duda que genera, porque antes se dejaba todo en manos de las autoridades administrativas para que informen la situación de los diferentes reclusos cuyos casos tenía que ser revisado. Ahora, y tuvimos muchos casos de que fueron beneficiados, de que los cuadernos se llenaban, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, este otro elemento que tengo, por eso te decía, viceministro, entonces para mí se suma esto de que los propios jueces se van y revisan. Sí, efectivamente, el recluso Juan José Pérez es un recluso que requiere que su caso sea revisado ahora y en este mismo momento, ¿verdad? Entonces, ese es Sí, pero, otro a elemento ver, que para mí se suma también. yo creería, Mm. claro, pero nuevamente voy a discordar de tu interpretación. O sea, Sí. para mí el hecho de que los jueces se vayan a tener ese contacto directo con las personas privadas de libertad a través de lo que ellos denominan censo, ¿verdad? Mm. Nosotros le denominamos entrevista de diagnóstico porque técnicamente no le podemos denominar censo, por Ujú. eso nosotros trabajamos con el INE, ¿verdad? Me parece fantástico porque es esa oportunidad de tener ese contacto con las personas privadas de libertad lo que le va a dar esa información que nosotros sí tenemos bastante a primera mano, porque ahora con todas las entrevistas que hicimos, los datos que tenemos realmente son fantásticos. Vamos a empezar a publicar eso, ¿verdad? De Mm. hecho, se presentó hace poco un artículo en una revista indexada extranjera, publicaciones resultantes de eso. Pero eso es fantástico, o sea, eso yo no lo veo como algo negativo. A ver, si ellos quieren recolectar a primera mano los datos, pero tanto mejor, ¿verdad? Ahora, lo que vos señalaste en relación a, porque ahí se mezcla un poco, hay que aclarar un poco, son los oyentes, el tema del registro, eso hace al registro de las actividades educacionales, laborales y de capacitación de la persona privada de libertad, a los efectos, por ejemplo, de su redención, que Mm. siempre es el punto más, digamos, crítico, ¿verdad? A nosotros, y con razón, muchos jueces y juezas
se quejan porque dudan del registro. Y nosotros también muchas veces dudamos de ese registro. Por eso lo que se busca es tener un mecanismo cada vez más fiable en lo que hace al registro de esa actividad, porque esa actividad luego va a impactar en la posibilidad de obtener o no un beneficio penitenciario, que en este caso sería la redención, ¿verdad? En eso se está trabajando. De hecho, en las nuevas penitenciarías, reitero, ya los mecanismos que se están implementando no dejan duda alguna si una persona privada de libertad efectivamente trabajó o estudió las 8 horas para que se considere un día, ¿verdad? Porque son 3 días de trabajo o estudio y eso le implicaría un día menos de su condena. Y eso es, digamos, me parece auspicioso. De hecho, ese tipo de críticas siempre lo tuvimos y en ese sentido se está trabajando, ¿verdad? Lamentablemente, ahí se requiere muchos elementos, tanto de la infraestructura, tecnología y en capital humano, ¿verdad? Porque tenemos muchas personas que sí trabajan, muchas personas que cumplen con su tarea diaria, pero la debilidad está en el registro, ¿verdad? Pero eso no es algo que nos tenga que, porque de lo contrario, todas las debilidades que tiene el sistema va a suponer una situación crítica con otro poder del Estado. Entonces, vivimos en esa situación conflictiva y la verdad que no es así, no es para nada así. Correcto. Viceministro, por último, ese hallazgo en su momento de las celdas VIP, el sumario o la investigación que se abrió administrativamente, ¿eso ya concluyó? ¿Todavía no concluyó? ¿En qué etapa se encuentra? Si podía actualizarnos un poco. Sí, justamente está todavía en proceso. Hoy uno de los directores me comentó que ya fue citado para declarar porque allí se determinó de que el origen de la construcción de esas celdas de privilegio ya tenía cierta antigüedad, entonces se está indagando para atrás, ¿verdad? La Dirección de Talento Humano, perdón, de Derechos Humanos también recolectó información muy relevante, eso es fuente directa de las propias personas privadas de libertad, y está todavía en proceso, ¿verdad? Prontamente eso va a concluir y eso va a concluir con un pedido de sumario, porque es así nuestras reglas administrativas, ¿verdad? De sumario para aquellos funcionarios que eventualmente sean responsables y sean nombrados, o el pedido ya de desvinculación si es que es un funcionario contratado. Correcto. Viceministro, muchas gracias por su tiempo. Que tenga un excelente resto de jornada. Buen día. Gracias a la orden. Hasta luego. Bueno, estuvimos así hablando entonces con el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el abogado Rubén Maciel Guerreño.